Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Les saluda Jorge Moreno Ordóñez y es para mí un gusto compartir con ustedes. Permítanme referirme brevemente a los ecos y esperanzas de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a la naturaleza y significado del 1 de mayo, a su celebración en el Ecuador y el mundo, y por tanto a las lecciones y perspectivas que nos deja esta celebración. El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. Así lo resolvieron los trabajadores en un Congreso Mundial en 1911, sin consultar a sus explotadores y sin pedir permiso a nadie. Lo establecieron porque esa fue su voluntad de lucha y punto. Ante semejante decisión irrevocable de los trabajadores, los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a reconocer esa fecha como el día de fiesta de los trabajadores. Lo aceptaron y tuvieron que legalizarlo en todos los países del mundo. Hasta la Iglesia Católica, para no quedarse atrás, incluyó en su santoral que el 1 de mayo sea el día de San José Obrero. El 1 de mayo es un día de fiesta de los trabajadores que producen los alimentos para que se alimente la humanidad, de los trabajadores que generan la luz eléctrica para que se alumbre y se mueva el mundo. Solo para citar dos de los incontables actividades fundamentales de la vida de la sociedad humana, sin las que la humanidad no podría vivir en la actualidad. Por ello, tenemos que rechazar las mentiras y calumnias que las oligarquías lanzan contra los trabajadores diciendo que son vagos porque ellos desfilan en su 1 de mayo. La ignorancia y mala fe es atrevida y no tiene límites. Los trabajadores del mundo celebran su Día Internacional mediante el desfile del 1 de mayo porque así lo quieren, porque así lo han decidido y sin pedir permiso a sus explotadores y opresores ni a nadie. Los trabajadores del mundo se movilizaron en todo el planeta para proclamar con voz en alto dos cosas fundamentales. Primero, rechazar la profunda crisis generalizada del sistema capitalista global, que es la causa determinante de la explotación, opresión y miseria de la abrumadora mayoría de la humanidad. Y segundo, para proclamar su irrenunciable anhelo de forjar la unidad, el trabajo y la lucha por la construcción de una nueva sociedad y la forja del hombre nuevo, liberado de las taras mentales y sociales que le impone el fracasado sistema capitalista global imperante. Así lo testimonian los multitudinarios desfiles del 1 de mayo en todos los países de todos los continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, China, Rusia, etcétera. Los millones de trabajadores en el mundo, en cada uno de sus países, en las calles, condenaron la crisis mundial del capitalismo global, expresado en cada uno de sus países, que somete a la humanidad a la pobreza, a la miseria, a la opresión y al crimen, como está ocurriendo ahora en las guerras genocidas de lesa humanidad que llevan adelante Rusia contra Ucrania y la de la Santa Alianza de Israel, Estados Unidos, Unión Europea contra el pueblo palestino. Guerras, genocidios contra esos pueblos, hermanos. Los desfiles de millones de trabajadores en todos los rincones del mundo mantienen viva la llama
de la esperanza que pronto vendrá una vida nueva, un mundo nuevo para los trabajadores, para los pueblos y para la humanidad toda. En nuestro querido y ultrajado Ecuador, las masivas movilizaciones proclamaron un solo y potente grito contra el gobierno neoliberal de Daniel Noboa, hijo y nieto de las oligarquías guayaquileñas, sucesor del gobierno fracasado del banquero Lazo, del correísta Lenin Moreno y del propio gobierno nefasto de la banda de delincuentes del Correato corrupto de Rafael Correa, Jorge Glass y los demás prófugos o presos por ladrones y corruptos. Todos estos cuatro gobiernos de la partidocracia narcopolitiquera, incapaz y corrupta de Correa, de Lenin Moreno, de Lazo y ahora de Nebot, son culpables directos de la infernal crisis del criminal narcoestado fallido que nos aplasta y no nos deja respirar. Bien por las expresiones de los trabajadores en las calles. Lamentablemente, la división de la clase obrera ecuatoriana en marchas distintas y dentro de facciones diversas, sin un programa unitario, impide que los trabajadores puedan ocupar el puesto de vanguardia que la historia les tiene asignados para cambiar el sistema imperante en el Ecuador y en el mundo, para cambiarlo por un nuevo sistema de los trabajadores, al servicio de los trabajadores y los pueblos, y no de las oligarquías imperialistas mundiales, que son una ridícula minoría. La alegría de la presencia de los trabajadores ecuatorianos en el desfile del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, debe concretarse en una respuesta positiva al gran reto que tenemos todos los ecuatorianos. ¿Cuál es? Establecer de manera inmediata un gran acuerdo nacional, formar un frente de unidad nacional para terminar con este fracasado narcoestado fallido imperante, dado por el correato corrupto el 2008 Montecristi, y para cambiarlo por un nuevo Estado de nueva democracia al servicio del nuevo Ecuador que merecemos. Ese es el camino. Por ello, tenemos que impulsar una verdadera consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si queremos convocar una asamblea constituyente del pueblo para derogar la constitución del correato corrupto y elaborar una nueva constitución de la república para una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Tenemos que unirnos en la lucha diaria por la solución a los graves problemas inmediatos que nos aquejan a todos, como son los apagones, la inseguridad criminal, del narcoterrorismo y de la narcopolitiquería, la falta de entrega de presupuestos al IES, al Consejo Provinciales y Cantonales, universidades y hospitales, para que se atienda la obra pública en beneficio de la población. Tenemos que unirnos, por último, para tratar de presentar una verdadera opción electoral del pueblo y de la patria para las elecciones presidenciales y de asambleístas del 2025, en contra de los candidatos del gobierno neoliberal de Noboa, del Correato corrupto, de Nebot y Social Cristianos, de Lazo, María Paula Romo y los demás de la partidocracia corrupta, culpables, responsables del caos nacional y beneficiarios de la crisis en contra del pueblo ecuatoriano. Compatriotas, que la voz de los trabajadores y el pueblo expresado en las calles en este 1 de Mayo no se quede en el aire, que se concrete en realizaciones de unidad y lucha en bien del pueblo y de la patria. Viva el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Trabajadores del Ecuador y del mundo, unámonos por un nuevo Ecuador
y por un mundo nuevo. Muchas gracias.